Bueno, no, pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio del seminario del doctorado en Economía Aplicada, en una nueva versión del seminario. Esta vez nos complace mucho tener aquí al profesor investigador Renzo Alejandro Clavijo, de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de AFIT, quien presentará un trabajo muy interesante titulado Broadband Quality Labels, que van a ver ustedes que aplica organización industrial, y Renzo es una persona que tiene una trayectoria y un reconocimiento a nivel nacional como investigador en esa área de organización industrial. Él es ingeniero y economista, con doctorado en economía de la Universidad del Rosario y una maestría en economía también de la misma institución. Es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como profesor en EAFIT. Dicta clases de microeconomía y organización industrial en esta universidad. Y algunas de sus contribuciones académicas incluyen trabajos sobre precios, regulación y competencia, así como también un estudio técnico para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre mercados de telecomunicaciones en América Latina. Entonces, para nosotros es un honor y un placer tenerlo en este espacio, sobre todo porque pues, me consta que Renzo tiene una investigación muy rigurosa, muy sistemática, y que ha trabajado mucho pues esta parte de microeconomía y de organización industrial. Entonces, gracias Renzo por aceptar nuestra invitación. Y bueno, adelante, te doy la palabra, bienvenido. Aquí hay estudiantes del doctorado y de la maestría y también investigadores pues que tienen interés particular en esta área. Genial. Muchísimas gracias, Leonardo, a ti y a todo el equipo de la escuela. Mil gracias por permitirme este espacio, por haberme invitado a divulgar pues parte del trabajo que estoy haciendo, que espero despierte interés entre muchos de ustedes, pues para conocer sus opiniones, comentarios, inquietudes, sugerencias, con el fin de mejorarlo. Voy entonces en este instante a compartir mi pantalla y proyectar entonces la presentación que tengo preparada para ustedes. Por favor, me confirman si ya se ve la primera slide. Sí, perfecto. Listo. Sí, ya está bien. Bien, el título del trabajo es Broadband Quality Labels. Es un trabajo que estamos desarrollando en conjunto con Julián Hidalgo, investigador, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra. Es un trabajo pues en progreso, a pesar de que le hemos, como se dice, puesto el diente hace varios años, aún le falta bastante trabajo y bueno, ya al final miraremos justamente los avenues de investigación que tenemos. Bien, pues todos sabemos que el acceso a Internet es un driver de desarrollo económico. Es un servicio que básicamente incide en la productividad de un país de manera transversal en diferentes industrias. Y pues se han hecho trabajos, se han desarrollado trabajos pensados en estimar esos impactos en productividad, tanto a nivel de firmas como a nivel de ingreso o incremento de ingreso de producto per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. Y en esos trabajos, pues digamos, se habla siempre de ese concepto de broadband. Entonces, por ejemplo, para el caso de incremento de la productividad de las firmas, entonces se habla que un incremento en determinado porcentaje de la penetración de broadband, entonces tiene una incidencia porcentual determinada en el incremento de productividad de las firmas. Y asimismo, para el caso del ingreso per cápita, el producto, el PIB per cápita, entonces, de nuevo, un incremento en velocidad o un incremento en penetración de banda ancha tiene un efecto en el ingreso per cápita
determinado, que normalmente son pues, estimaciones de impactos positivos, ¿no? Un incremento en la penetración de banda ancha pues tiene aumentos en productividad o aumentos en producto o en PIB per cápita. Ahora la inquietud es, pues, ¿qué se entiende por broadband? ¿Qué es lo que podemos interpretar como banda ancha? Pues diferentes trabajos tienen o proponen diferentes criterios para dar una conceptualización de ese atributo banda ancha para servicios de acceso a Internet. Entonces, en algunos lugares se le atribuye un umbral de velocidad de, por ejemplo, 512 kilobits por segundo, en otros de 1024, que equivale a 1 megabit por segundo. En otros estudios, entonces, otro umbral de 256 kilobits por segundo. Es decir, hay como diferentes criterios para determinar o darle un atributo un poco más duro de que se entiende por banda ancha. En últimas, ese concepto de banda ancha se puede entender como una etiqueta de un producto. Pensemos en las etiquetas de productos altos en sodio, con contenido alto en azúcar, con contenido alto en grasas, etcétera, etcétera. Ese tipo de etiquetas también digamos, ese tipo de etiquetas tienen implícito una característica de calidad del producto y para el caso de servicios de acceso a Internet o productos de acceso a Internet también se puede entender como una etiqueta. En el caso de Colombia, que es el caso que nos ocupa en este proyecto, para para el año 2008 se definió por primera vez qué se entendía por un servicio de banda ancha, un servicio de acceso a Internet de banda ancha. ¿Y cuál fue el criterio que se estableció en su momento? Pues básicamente que aquellos servicios con una velocidad de descarga mayor a 512 kilobits por segundo, entonces podrían ser catalogados como servicios banda ancha. Y eso, digamos, no es solo definirlo, sino que le permitió a las firmas que comercializan servicios de acceso a Internet publicitar servicios que cumplan con esta característica a partir de ese año como servicios banda ancha. Servicios que no cumplieran con ese umbral mínimo de velocidad de descarga no podían ser comercializados y publicitados como servicios de banda ancha. Y pues eso tiene unas implicaciones que en unos minutos trataremos de evidenciar. Posteriormente, en el 2010, hubo una redefinición del concepto o de la etiqueta banda ancha. Entonces, para partir del año 2010, ya los productos que tenían esa característica de velocidad de descarga, ya no de 512 kilobits, sino de 1024 kilobits por segundo, podían ser catalogados como banda ancha, es decir, el umbral de velocidad subió en el año 2010, pasó de 512 kilobits a 1 megabit por segundo. Esas dos definiciones, pues, tienen unas implicaciones para las firmas, porque esas velocidades normalmente se ofrecen a los suscriptores. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de 50 suscriptores, cada uno tiene una velocidad de acceso de 1 megabit por segundo. Eso es lo que le ofrece la firma, y la firma pues tiene que atender esa demanda de velocidades, de tráfico, pero la red de la firma, la red de los operadores, no puede ajustarse fácilmente a esos incrementos de velocidad. Y de hecho, si uno tuviera 50 suscriptores de 1 megabit por segundo cada uno, pues la red debería inicialmente o en teoría soportar esas capacidades que ya se ofrecieron, pero en realidad el operador cuando trata de mover todo ese tráfico desde y hacia Internet, aquí en estas letricas verdes, pues no necesariamente va a estar moviendo 50 megabits por segundo todo el tiempo. En realidad las firmas mueven menos velocidad, menos de los 50 megabits, porque no todos navegamos a la máxima velocidad posible todo el tiempo. Eso en realidad, en términos estadísticos, eso no ocurre. Es decir, la probabilidad de que todos estemos navegando a 50 megabits por segundo o a la velocidad máxima posible contratada
pues es en realidad cero. Entonces los operadores aprovechan eso y entonces dimensionan su infraestructura para en realidad soportar velocidades menores, teniendo en cuenta que no todos navegamos a la velocidad máxima al tiempo. Es decir, hay un reuso de la red, es a lo que se le conoce un reuso de la red. Es decir, la red se dimensiona con una capacidad menor a lo que se vende. De modo que cuando llega un cambio de velocidades, cuando llega una nueva etiqueta, pues es como si hubiera un choque en la demanda de servicios de mayor velocidad y bueno, lo vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Bueno, digamos, para concluir este grafiquito, las firmas no pueden ajustar su capacidad. Esa es una característica fundamental que hace diferente este trabajo de otros que han estudiado etiquetas para productos como alimentos, etiquetas de azúcar, etiquetas de contenido de sodio, etiquetas de contenido graso. En ese tipo de escenarios, las firmas no se pueden ajustar fácilmente a las etiquetas, a la implementación de la etiqueta, porque su capacidad de producción no se ve comprometida. En este caso, la capacidad de oferta sí se puede ver comprometida, porque las firmas no pueden ajustar su capacidad fácilmente ante un aumento en la demanda de mayor velocidad contratada por parte de los suscriptores. Por lo tanto, la pregunta fundamental del trabajo es, ¿cuál sería ese efecto en bienestar de las etiquetas de banda ancha? Porque por un lado, los consumidores pues tienen una mejor información respecto al producto que van a comprar, porque pues es difícil para un consumidor discernir qué puede hacer con un producto de alta velocidad frente a un producto de baja velocidad. En cambio, con la etiqueta ya tiene una visión más clara de qué es lo que puede o no puede hacer. Eso es parte como de la estrategia también de los operadores, decirle a los consumidores qué pueden o no pueden hacer. Pero del lado de las firmas hay un dilema porque las firmas se van a ver enfrentadas eventualmente a un aumento de demanda que, digamos, van a tener dificultades potenciales en atender por estas restricciones de capacidad de las que hablaba. Es decir, que puede que haya un aumento en la demanda que genere un aumento en precios, pero a la vez las firmas pueden reaccionar de una manera quizás contraintuitiva porque podrían entonces ajustar su oferta y entrar de pronto a competir por esos consumidores que ahora demandan servicios de mayor capacidad. Entonces hay como un dilema ahí que no es fácil de dilucidar en principio. ¿Qué hacemos para responder la pregunta? Entonces, primero desarrollamos un modelo de demanda, es decir, estimamos la demanda de los servicios de Internet, en este caso de acceso a Internet fijo en Colombia. Con ese modelo de demanda, entonces desarrollamos un modelo de oferta que nos permita estimar unas condiciones en el equilibrio observado de este mercado de acceso a Internet. Con ese modelo de oferta y demanda en equilibrio, entonces hacemos una serie de contrafactuales. Primero un contrafactual sin etiqueta, es decir, cómo hubiera sido el mercado si no hubiera existido esa etiqueta, y una serie de contrafactuales con diferentes umbrales de velocidad, que esto es una parte del trabajo que está en progreso. Tenemos algunos hallazgos preliminares que les mostraré. Pero inicialmente, entonces, esta sería la estrategia empírica para responder esa pregunta, es decir, en términos de excedentes del consumidor, qué tanto se benefician los consumidores y en términos de beneficios para las firmas, qué tanto los beneficios de las firmas se mueven, cambian por la llegada de esta etiqueta. ¿Qué se ha hecho respecto a esto, respecto a etiquetas? Pues hace unos minutos les decía que se han publicado bastantes trabajos en cuanto a etiquetas para alimentos. Por ejemplo, para lo que les decía, etiquetas de productos con alto contenido en sodio, grasas, azúcar. Y más allá de mirar qué hacen los consumidores o cómo reaccionan los consumidores, también es interesante mirar
cómo reaccionan las firmas. Y en particular resalto estos tres trabajos de cómo las firmas reaccionan en términos de precios, reformulación de productos. La reformulación de productos es un fenómeno que se observa bastante, por ejemplo, en las etiquetas de sodio. Las firmas que producen productos con alto contenido en sodio, entonces cambian la formulación del producto para no usar tanto sodio y usar algún producto sustituto al sodio que conserve las características organolépticas del producto y que el sabor del producto al final no se vea afectado. E incluso se evidencia que pueden haber reacciones tanto en precio como en reformulación de productos, que es este trabajo de Nano Barahona y coautores, publicado recientemente en Econométrica, un paper referente en estos asuntos de etiquetas, de productos con etiquetas. Y a partir de esta literatura, ¿cuál es nuestra contribución? Pues primero, los mercados de acceso a Internet, hasta el momento no hemos visto algún otro trabajo que analice etiquetas para este tipo de productos. Otro asunto importante es encontrar si de pronto hay un nivel óptimo para la fijación de la etiqueta, es decir, para el caso de acceso a Internet, queremos buscar si hay de pronto unas velocidades o una velocidad óptima que maximice las transferencias de beneficios o eventualmente que maximice el bienestar en el mercado. Y además, como mencioné hace unos minutos, este tipo de productos tienen unas restricciones de capacidad de oferta. La elasticidad de la oferta es muy baja, es muy restringida por unas cuestiones de dificultad de las firmas para ajustar su infraestructura con el fin de eventualmente aumentar la capacidad o las velocidades que se pueden ofrecer. Y esto, digamos, está dentro del roadmap del proyecto, y es incorporar restricciones de capacidad que eventualmente pueden limitar la calidad del producto en este tipo de industria, que es algo que no ocurre en las industrias de alimentos que la literatura ya ha analizado de manera más o menos amplia. ¿Qué información tenemos para el análisis? Los datos principales vienen de información que provee la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, en Colombia, entre los años 2005 y 2012. Estos son datos reportados por los operadores que incluyen información de planes de acceso a Internet fijo a nivel municipal, con frecuencia trimestral, en donde podemos observar los precios del producto, el número de suscriptores que tiene el plan, la velocidad, la tecnología y algunos otros atributos del plan de acceso a Internet que se está ofreciendo, desagregado a nivel de operador, que de pronto aquí no lo escribí. Sí, bueno, datos reportados por operadores, pero está desagregado a nivel de operador por municipio. Y en adición a esto, complementamos la información de demanda de servicios de acceso a Internet con datos de capacidad de las redes de los operadores, también información consolidada por la CRC, que no es pública, pero bajo petición hemos podido obtener algunos datos. Y complementamos esto con información demográfica para efectos de estimación del modelo de demanda, así como información de cost shifters para los operadores como salarios, tasa de cambio y cifras de inversión que nos permiten controlar por problemas de endogeneidad en la fijación en particular de la variable de precio. La variable de precio pues, es una variable que tiene un alto nivel de endogeneidad, entonces controlamos esa endogeneidad con estos cost shifters que obtenemos del DANI. Bueno, entonces aquí vamos como una evidencia preliminar de qué observamos en forma reducida
alrededor de las fechas en las que se implementó la regulación por primera vez en el 2008 y luego el reajuste en la etiqueta de banda ancha en el año 2010. Para el caso del año 2008, son estas dos gráficas de arriba. Lo que vemos es que el precio, al parecer, la regulación entró a operar aquí en esta línea vertical continua. Fue cuando entró la primera definición de banda ancha. Pareciera que hay como un cambio en precios, una caída en precios. Y desde el punto de vista de suscriptores, lo que vemos es que al parecer hay un aumento en la cantidad de suscriptores, digamos, alrededor de como efecto de esa regulación. Esto es evidencia en forma reducida, no es evidencia causal. Y para el caso de la regulación o la redefinición de banda ancha en el 2010, observamos algo similar para las dos variables. Una caída en precios como resultado de esa redefinición de banda ancha y un aumento en la cantidad de suscriptores como resultado de esa redefinición en el 2010. Entonces ahí, digamos, pareciera que hay unos efectos pro-competitivos bueno, eventualmente mejorarían las condiciones de los consumidores y vamos a ver entonces cómo se ve eso ya desde el punto de vista de las reacciones de las firmas. Aquí hay alguna evidencia adicional respecto a esa dificultad que tienen los operadores para responder a ese potencial choque de demanda de servicios de mayor velocidad. En el caso del año 2008, que es la gráfica de la derecha, graficamos el reuso. Este reuso es lo que les decía yo, que hay más consumidores, digamos, hay 50 consumidores, cada uno de 1 mega, es decir, que potencialmente demandan 50 megabits por segundo, pero la capacidad de la red no está dimensionada para 50 megabits por segundo, está dimensionada para que todos puedan navegar a una velocidad un poco menor de 1 megabit por segundo, es decir, hay un reuso de la red, a eso se le llama el reuso, que tanto la red como que forza a que todos tengan que navegar a una velocidad menor si es que todos navegáramos al tiempo. Después de la primera definición de banda ancha, ese reuso aumentó. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más velocidad contratada, pero la capacidad de las redes de los operadores no se mueve al mismo ritmo de las velocidades contratadas por los consumidores. Es decir, aumenta el reuso. Y para el caso de la segunda regulación en el 2003, a partir de esta segunda línea punteada, a partir de la primera línea punteada, pareciera que también hay un aumento del reuso, a excepción de este punto, que pareciera ahí como un outlier ahí, justo antes de la entrada en vigencia de esa regulación, pero pareciera que posterior a la segunda redefinición de banda ancha, también hay un aumento del reuso. Es decir, esto es evidencia de que efectivamente las firmas no se pueden acomodar fácilmente a ese cambio en la definición de los productos de banda ancha. Bien, entonces, ya entrando a los detalles empíricos, lo primero que hacemos es estimar un modelo de demanda que sigue la estructura de los modelos de elección discreta, en particular de Berry, coautores del 95 y el trabajo de Aviv Nebo del 2001, en donde tenemos una serie de individuos en determinados mercados que demandan productos identificados con el subíndice J. Esos productos tienen ciertas características, X sub J es un vector de características. Dentro de ese vector de características, de hecho, se incorpora el precio, y los consumidores pues tienen unos atributos demográficos como edad, ingreso, etcétera, que pueden también moldear sus decisiones de demanda.
¿Cuál es entonces el propósito del modelo? Estimar unos parámetros teta 1, teta 2, que van a incidir en la forma funcional de la utilidad que tiene un individuo I de comprar un producto J en un mercado T. Y esa utilidad va a tener un componente determinístico delta sub JT que no depende de las características del consumidor, es decir, depende únicamente de las características del producto, y un componente ya que sí incorpora características de los consumidores, características demográficas. Vale, entonces lo que uno hace es aproximar básicamente la participación de mercado de un producto J en un mercado T a través pues, de esto básicamente es como un modelo logit multinomial, asumiendo que este error epsilon y j de la función de utilidad indirecta sigue una distribución tipo 1 de valor extremo. Entonces, no me va a quedar mucho en los detalles, pero la idea es aproximar estas participaciones de mercado observadas con una función matemática que básicamente va a modelar el comportamiento de los consumidores. Y dentro de estas deltas y mius están los parámetros teta 1 y teta 2 que queremos estimar. Eso del lado de la demanda. Del lado de la oferta, nosotros modelamos las firmas como firmas que compiten a la Bertrand, compiten en precios, modelando pues el beneficio de cada firma como el margen precio-costo de cada producto que ofrezca la firma en un subconjunto de productos que la firma puede ofrecer, multiplicado por la cantidad de unidades que vende ese producto, que no es más que M mayúscula, que es un mercado potencial para ese producto, multiplicado por la participación de mercado de ese producto. Y a partir pues, de este modelo de oferta podemos sacar unas condiciones de primer orden que básicamente están representadas por esta ecuación de abajo, donde podemos obtener una estimación del costo marginal de cada producto porque observamos los precios, es decir, este vector P es un vector observado, este vector S o de participaciones de mercado lo obtenemos a partir de la estimación de demanda, y esta matriz A es una matriz de derivadas de las participaciones de mercado de los diferentes productos disponibles. Entonces, de aquí, básicamente lo que nos interesa es despejar o hallar este vector de costos marginales. Bien, entonces empecemos con algunos resultados. Bueno, características de la función de demanda y algunos resultados. Permitimos coeficientes aleatorios, esto es que los coeficientes más relevantes para nosotros, que son los coeficientes asociados al precio, varíen con el ingreso de los individuos, pues porque individuos de mayor ingreso seguramente son menos sensibles al precio, individuos de menor ingreso son más sensibles al precio, entonces nos interesa tener esa variación de la estimación dentro de la estimación de demanda. La estimación o la muestra que utilizamos para la estimación cubre 25 ciudades, las más grandes en Colombia. Dentro de esa muestra de 25 ciudades tenemos 31 firmas y a partir de una definición de mercados que para nosotros es año, trimestre, municipalidad, tenemos un total de 603 mercados. ¿Por qué elegimos esas 25 grandes ciudades? Porque es esas grandes ciudades son las que coinciden en términos de representatividad estadística con la gran encuesta integrada de hogares, que es de donde sacamos los datos demográficos para estimación de este modelo. Datos o evidencia de que el modelo tiene sentido y de que se está estimando bien. Obtenemos una elasticidad precio de la demanda, una media elasticidad precio de la demanda propia de menos 5.71, al compararla con literatura que hace estimaciones de en este tipo de mercados, aunque en otros países hay elasticidades que van desde menos 2.62 hasta menos 6.16. Entonces estamos, digamos, en un rango razonable de elasticidad precio de la demanda. En particular, esta menos 2.62 es para productos un poco más antiguos o de vieja data. En cambio, estas elasticidades de menos 4.9 y menos 6.16
para mercados con productos más parecidos, con tecnologías más parecidas a las tecnologías que observamos en los datos que tenemos. Bueno, entonces ya pasando a los resultados de la estimación de demanda, tenemos básicamente dos modelos de estimación de demanda. Un modelo en el que no tenemos interacción de broadband o la etiqueta broadband con la velocidad, que sería este primer modelo. Y un segundo modelo en donde sí tenemos esa interacción. Entonces, lo primero que queremos resaltar aquí es que la etiqueta de banda ancha sí es valorada por los consumidores. Es lo que nos está diciendo estos dos coeficientes azules, positivos, que aquellos productos que tienen la etiqueta de banda ancha, son productos más propensos a ser adquiridos por los consumidores. Es decir, los consumidores derivan en últimas más utilidad de aquellos productos que tengan etiqueta banda ancha. Además, para aquellos productos que tienen etiqueta banda ancha, los consumidores que tengan PC en su casa valoran más la etiqueta, ¿cierto? Entonces, tener un PC en la casa hace que un consumidor sea más propenso a adquirir un producto de este estilo con etiqueta de banda ancha. Aquellos consumidores que tengan mayor ingreso, esta Y es una variable de ingreso, aquellos consumidores con mayor ingreso son menos sensibles, menos propensos a adquirir un producto con etiqueta banda ancha, posiblemente porque ya saben o tienen más claro qué hace este tipo de productos, en fin. Pero los consumidores con menor ingreso son más propensos a adquirir este tipo de bienes. Y similarmente, consumidores con mayor nivel educativo, esta variable EDUC es una variable que incorpora años de educación, consumidores con mayor educación son menos sensibles o menos propensos a comprar o adquirir productos con etiqueta de banda ancha. Y particularmente aquí este último coeficiente quiero resaltarlo. Los productos de mayor velocidad y que tienen etiqueta banda ancha, pues los consumidores como que valoran menos la etiqueta, ¿sí? Como que ya la etiqueta básicamente no les aporta mayor información porque ya están comprando productos de mayor velocidad. Desde el lado de la oferta, estimamos pues aquí un modelo de oferta en donde regresamos el logaritmo del costo marginal contra, una serie de variables de costo para las firmas, que no las muestro aquí completas, solo resalto este coeficiente. Ofrecer etiqueta de broadband o etiqueta de banda ancha es más costoso para las firmas, es lo que nos está diciendo este coeficiente de 0.6. Es más costoso ofrecer un producto de banda ancha para las firmas. Esto va en línea con estas restricciones de capacidad de las que les hablaba hace un rato. Está en discusión todavía la magnitud de este coeficiente, porque bueno, estamos ahí mirando como otras especificaciones del modelo de oferta, pero bueno, tenemos ahí pendiente esa discusión. Ahora sí, ya tenemos el modelo de oferta y el modelo de demanda en equilibrio, es decir, el modelo observado, estimado con las características y las condiciones observadas. Ahora queremos usar ese modelo para incorporar escenarios contrafactuales, es decir, cómo se hubiera comportado el mercado si no hubiera existido la etiqueta de banda ancha para aquellos productos que tuvieron etiqueta. Entonces lo que hacemos es básicamente calcular un modelo, unas participaciones de mercado contrafactuales cuando las etiquetas son cero, por ahí resalto esas etiquetas en cero, tal que se cumplan las condiciones de primer orden que las firmas siguen dentro de su modelo de decisiones racionales en competencia a la Bertrand. Entonces aquí lo que debe ocurrir es que los precios se deben ajustar tal que se ajustan las participaciones de mercado dada esta nueva condición de inexistencia de la etiqueta
esto va a modificar estas participaciones de mercado, que a su vez reajusta el precio, este precio reajusta las participaciones de mercado, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso iterativo donde los costos marginales se quedan quietos porque eso ya los estimamos al momento de estimar el modelo de oferta. Entonces hacemos que estos precios se ajusten para llegar a un nuevo equilibrio de mercado, es decir, obtener unos nuevos precios de equilibrio que entonces nos permitan evaluar cómo se ajustan los beneficios de los consumidores y de las firmas. Entonces, ¿qué pasa con los beneficios de las firmas? En la imagen izquierda lo que vemos es la función de densidad de probabilidad de cómo cambian los beneficios de las firmas debido a la ausencia de la etiqueta de banda ancha. Y lo que vemos es que en general, digamos en promedio, no se mueven los beneficios de las firmas. Eso no cambia. Lo que sí cambia es los excedentes de los consumidores, que es la gráfica de la derecha. Entonces, en la gráfica de la derecha vemos la función de densidad del cambio en los excedentes de los consumidores y lo que vemos es que esa función de densidad está sesgada hacia la izquierda del cero. Es decir, los consumidores en un escenario hipotético en el que no hubieran existido las etiquetas de banda ancha, hubieran estado peor. Es decir, dicho de otra forma, una forma propositiva, una forma positiva, debido a la existencia de las etiquetas, los consumidores mejoraron sus excedentes. ¿Y por qué se puede dar esto? Entonces, estamos buscando explicaciones de dónde viene esa mejora para los consumidores por la existencia de la etiqueta. Y lo que estamos viendo es lo siguiente. En el gráfico de la derecha vemos la distribución de precios, de cambio en precios, para aquellos productos que tenían o no tenían etiqueta. Entonces, los productos que nunca tuvieron etiqueta, ni en la vida real ni en el contrafactual, que serían los que se identifican con color azul, no tuvieron cambios significativos en precio ante la ausencia de la etiqueta. Pero aquellos productos que sí tenían etiqueta, si se les hubiera quitado la etiqueta, hubieran sido más costosos, es lo que nos dice esta gráfica de la izquierda. Esos precios hubieran sido más costosos. Es decir, la etiqueta lo que trajo fue una dinámica de estímulo a la competencia entre las firmas, y ese estímulo a la competencia lo que hizo fue que los precios de aquellos productos con etiqueta bajaron. Aquí estoy mostrando el escenario contrafactual sin etiqueta, si no hubiera existido la etiqueta. Lo que dice la gráfica naranja es que si no hubiera existido la etiqueta, aquellos productos que en la vida real tuvieron etiqueta hubieran sido más caros. O dicho de otra forma, los productos con etiqueta, después de etiquetados, aquellos productos de velocidad alta, al momento de recibir la etiqueta, bajaron de precio. Es decir, hubo un efecto pro-competitivo de la etiqueta. Para el caso de suscriptores, no observamos un cambio importante en suscriptores. Digamos, eso todavía lo estamos analizando, pero no observamos que haya un cambio importante en la cantidad de suscriptores para aquellos productos sin etiqueta. Para los productos que sí tuvieron etiqueta, parece que hubiera habido un cambio, un aumento en suscriptores, pero bueno, esto es algo que todavía está en revisión. El siguiente escenario contrafactual que queremos analizar es como que jugar con diferentes umbrales para los dos momentos del tiempo en los que hubo primero la definición de la etiqueta en 2008 y luego la redefinición de la etiqueta en 2008. Y bueno, preliminarmente lo que estamos encontrando es que en el año 2008, para umbrales de velocidad más bajos, las firmas tenían más beneficios. Esto, digamos, va en línea con esa restricción de capacidad de las firmas. Entonces, bajarle el umbral a las firmas, pues les pone menos presión en costos para poder soportar la oferta de planes de mayor velocidad. Entonces, el hecho de que el umbral fuese más bajo, las ponían menos aprietos. Entonces, los beneficios podrían ser más altos. Y parece que los beneficios son máximos para el umbral de 512 kilobits en el año 2010, que digamos tendría como que la Comisión de Regulación como que le acertó al umbral
de los 512 en 2008, pero en el del 2010 el umbral se le fue muy alto, porque en 2010 el umbral óptimo que nosotros encontramos es 512 kilobits, pero fijaron fue el de 1 megabit, es decir, un umbral 2 veces mayor. Para el caso de los excedentes de los consumidores, en el año 2008, de nuevo, entre menor umbral, más bajo el umbral, más alto el excedente de los consumidores. Parece que hubiera sido más alto el beneficio de los consumidores si el umbral que se hubiera fijado hubiera sido más bajo. Esto todavía es contraintuitivo para nosotros, no lo hemos logrado encontrar una explicación. Estamos todavía viendo como explicaciones que tengan sentido para darle validez a este resultado. Y para el año 2010, un umbral más bajo de 640 kilobits hubiera tenido el mismo efecto que el umbral de 1 megabit que se fijó. Entonces, este 640 de hecho está muy cerca al de los 512 kilobits que encontramos como umbral óptimo para maximizar los beneficios de las firmas. Entonces, parece que para el año 2010 hubiera sido suficiente en términos de beneficio o de bienestar haber fijado un umbral no tan alto como el que se fijó. Es decir, haber fijado un umbral de entre 512 y 640 kilobits. Y ya a manera de conclusión, que ya el tiempo va avanzando y se me agota de pronto antes de que me dé cuenta, digamos que el resultado principal hasta ahora es que los consumidores pues, se benefician de una mayor fuerza competitiva, pero esto, digamos, tiene un costo que las firmas están enfrentando y es que las firmas encuentran difícil ajustarse a esa nueva demanda o esa demanda de planes de mayor velocidad porque tienen unas restricciones de capacidad y por lo tanto unos costos más altos que tienen que enfrentar. ¿Qué viene entonces ahora? Terminar, digamos, de pulir y refinar esas simulaciones sobre los diferentes umbrales de velocidades banda ancha que hasta el momento hemos hecho e incorporar las restricciones de capacidad a través de este concepto de reuso dentro del modelo de beneficios de las firmas. Es decir, los beneficios de las firmas no solo dependen, y me voy a volver un poco acá, los beneficios de las firmas no solo dependen de los precios y las cantidades que las firmas ofrecen, sino que esta cantidad de productos banda ancha que ofrezcan va a tener un componente de costo adicional debido al reuso, que no está acá, porque en este caso, este costo marginal es fijo, no depende de la capacidad que se ofrezca o de la cantidad de planes de banda ancha que se ofrezcan, sino que debe haber un componente adicional de costo en esta ecuación o en esta función de beneficios que dependa en forma directa, en este caso, es decir, mayores costos a mayor capacidad ofertada, a mayor capacidad vendida a los consumidores. Entonces, esos son como dos ingredientes fundamentales que aún tenemos que incorporar dentro del modelo. Bien, y pues hasta acá el trabajo. Estoy abierto a los comentarios que tengan. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, Renzo, muchas gracias por tu presentación. Entonces, pues abrimos un espacio para preguntas o comentarios de los presentes. Si alguien quiere preguntar algo o algún comentario. Bien, lo puedo hacer en este momento directamente.
¿Todo muy claro o todo muy confuso? A ver, ¿quién sea mínima? Están muy tímidos. Oye, tímidas. Renzo, pues voy a aprovechar yo para hacerte un comentario. Pues a mí me pareció muy interesante el análisis, además porque, bueno, tiene de entrada una base teórica y a partir de ahí se hace una aproximación empírica. Algo que quería preguntarte es un poco sobre, en este caso, entiendo que se escoge una estructura tipo Bertrand, ¿no? Que es una estructura que también se puede usar para modelos con restricciones de capacidad, de hecho. En este caso, el modelo Bertrand supone que la homogeneidad de los productos o la posible diferenciación está dada o podría evolucionar en el tiempo. Y lo otro relacionado con esto está en el largo plazo. No sé si está contemplada la posibilidad de pensar entrada y salida de firmas en el modelo. Sí, el modelo, sí, efectivamente el modelo Bertrand da la diferenciación como dada. Es decir, las firmas en este caso eligen precios, no eligen características de los productos. Esas circunstancias ya están dadas. Claro, el modelo podría incorporar decisiones de diferenciación. Lo que pasa es que ya lo hace teóricamente y empíricamente untractable, es decir, ya la estimación se vuelve un dolor de cabeza. Y pues en últimas, lo que queremos capturar, digamos, ya lo estamos viendo, y es que justamente en ese mundo contrafactual donde no existen las etiquetas, hay unas reacciones en precio que ya son suficientes como para explicar esos cambios en, en los beneficios de los consumidores y en los excedentes de los consumidores y de las firmas. Ahora, debido a estas restricciones de capacidad, las características de los productos tampoco pueden cambiar fácilmente. Es decir, incorporar decisiones de cambio en las características de los productos tampoco nos daría mucha más información porque el ajuste es muy errático. No, las firmas no pueden ajustarse fácilmente a cambios abruptos en la demanda. El componente dinámico del que hablas es una sofisticación que requiere un trabajo bastante arduo. El supuesto de estos modelos de estimación de demanda o estos modelos de elección discreta es que hay diferentes mercados, que en este caso, para nosotros, un mercado es un municipio en un trimestre determinado, es decir, en el primer trimestre tenemos 25 mercados porque tenemos 25 municipios. Y en cada mercado, las firmas eligen de manera diferente a como eligen en los demás mercados. Me explico. Movistar, en el mercado de Ipiales, el segundo trimestre del 2026, tomó una decisión de precio, pero Movistar, segundo trimestre del 2026, en Cúcuta, va a tomar otra decisión de precio. ¿Sí? Son dos mercados diferentes y la firma elige de manera diferente su precio en los dos mercados. Es decir, Movistar va a competir en Cali, allá en Ipiales, y va a competir con Telebucaramanga allá en Cúcuta, por ejemplo. Entonces, las decisiones, esos dos mercados son diferentes y en términos de estimación, se estiman los equilibrios en esos dos mercados de manera separada. Y además de manera estática, en ese trimestre en particular. Si se quisiera incorporar una dinámica o un efecto dinámico en las decisiones
de precios, o incluso incorporar decisiones de entrada o de salida de operadores, sería necesario modelar las decisiones de precios y de productos como un proceso, como un proceso markoviano. Entonces, eso se ha hecho y digamos lo que se hace es construir unas matrices de transición que que pueden ser estacionarias o no estacionarias. Lo más sencillo es hacer matrices de transición estacionarias que expliquen cómo puede evolucionar el precio o las características de los productos de un periodo a otro por mercado. Entonces aquí de nuevo se limita, o sea, los trabajos empíricos que han hecho esto limitan esas matrices de transición a que sean matrices de transición por mercado. Es decir, no hay como matrices intermercados, porque de nuevo el problema de estimación se vuelve inmanejable. Pero es algo que se puede hacer. En este caso no lo hemos hecho, aunque bueno, hay una consideración ahí, y es que en el año 2006 entró en el mercado un jugador muy relevante a nivel nacional que fue Claro. Pero digamos, ya entró desde el inicio de nuestras observaciones. Entonces, digamos, no hay una entrada relevante de ningún otro operador, por lo menos en el periodo que estamos analizando. Entonces, por ahora creemos que es suficiente un modelo estático por esa razón, porque no ha habido una entrada o salida de un operador relevante o, por ejemplo, una fusión como si está ocurriendo ahorita entre Movistar y Tigo. Entonces, debido a que no hay un cambio estructural del mercado, entonces no incorporamos todavía ese componente dinámico. Vale, muchas gracias, Renzo. Con gusto, Oliver. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Una pregunta? A ver, los chicos que están del doctorado, de pronto si se animan a hacer alguna pregunta, o de la maestría. ¿Alguna inquietud, duda que quieran plantear o idea de pronto que tengan? Renzo, perdóname, me asaltaba la duda de, ahí digamos, cómo actuaría la disyuntiva entre los operadores pequeños y los grandes, cómo se ve esa parte ahí. Pues es justamente parte del trabajo que aún tenemos que hacer, porque, por ejemplo, en lo que hasta ahora hemos detectado, hay un efecto en precios de la etiqueta, ¿cierto? Entonces, la etiqueta obligó a que aquellos planes que fueron catalogados como banda ancha cuando llega la regulación, claro, entonces los consumidores como que se van a demandar esos planes. Entonces eso pone una fuerza competitiva a los operadores porque claro, ya ahora tienen que pelearse esos consumidores. Ya no, hay un aumento de la demanda que eventualmente sería una oportunidad para las firmas de ejercer poder de mercado por el aumento en demanda, pero a su vez, hay un efecto procompetitivo porque los consumidores pueden elegir entre diferentes productos que tengan la etiqueta. Entonces ahí está el dilema, hay una contrafuerza competitiva que atenúa esa potencial oportunidad de ejercer poder de mercado. ¿Qué pasa acá? Puede ser, y eso no lo hemos analizado, que para operadores de diferente tamaño, de diferente nivel de participación de mercado en cada uno de los mercados que hemos definido, es decir, en cada ciudad, la reacción puede ser distinta, porque puede ocurrir que un operador que tiene presencia nacional como Movistar, la dinámica competitiva con Encali en Ipiales, que entre otras Encali tiene una presencia también regional, sea diferente
a la dinámica competitiva que pueda tener Movistar con Telebucaramanga, que solo tiene presencia en una zona muy específica del país. Entonces, eso es parte del análisis que todavía tenemos pendiente y es evaluar si estos efectos tienen, digamos, tienen heterogeneidad en mercados más concentrados, menos concentrados, y en mercados donde haya mayor presencia nacional de los operadores que están interactuando o menor presencia, es decir, operadores más pequeños, operadores con menor cobertura a nivel nacional, puede que la dinámica sea distinta. Hasta el momento no hemos develado eso, es decir, no hemos todavía abierto la cortina para mirar qué está pasando ahí detrás. Eso es algo que de hecho es de interés, porque, porque puede ocurrir que de pronto haya operadores de amplia presencia nacional que quizás con la etiqueta estén aprovechando un poder de mercado y que se oculte el efecto general con de pronto dinámicas en ciudades grandes como Cali, Bogotá o Medellín, en donde la dinámica competitiva sí es mucho más dura, más fuerte. Vale, Sí, eso es algo que tenemos todavía pendiente, que es muy interesante. relevante, que es muy relevante. Sí, muy interesante. Realmente estos mercados son un reto, ¿no? Porque no es mucha la gente que los trabaja aún con suficiente rigor y yo creo que hay mucho por hacer en este campo, ¿no? Bueno, no, ¿alguien más, alguien quiere hacer alguna pregunta para ir cerrando el espacio? Ya por tiempo también se nos está acabando el tiempo o algún comentario. Bueno, veo que no hay más comentarios y creo que algunas personas se han desconectado. Quizá creo que es que ahora algunas personas también tienen clase. Seguro. Y por ahí me enteré que como que, claro, ahí parece que tienen parcial un grupo. Vale. El doctorado. Bueno, Bueno, no, pues Renzo, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que a mí me genera muchas inquietudes para trabajar en ese campo y creo que es muy interesante pues el trabajo que están haciendo y bueno, no, pues agradezco a nombre mío y también del Departamento de Economía tu participación en el seminario y que ojalá podamos tenerte también presencial posteriormente. Ojalá sea pronto. Sí, ojalá que podamos vernos pronto y bueno, si surge algún otro espacio, estaré muy contento de participar. Vale, gracias Renzo. Y bueno, Muchas les gracias. agradezco también a los demás la asistencia. Y bueno, nos vemos entonces en otra versión del seminario. Súper bien. Bueno, gracias. Muchísimas Chao. gracias. Bueno, Gracias a todos. Chao, Leo. Que hablamos. estés bien. Muchas Gracias, hablamos. lo mismo. Chao.